Pues vamos a entrar ahora de lleno en la dinámica de las órdenes. Pensad que todo esto son bases que deben estar bien asentadas porque te ayuda luego a obtener cierta respuesta de lo que se ve. Fijaros, vamos a hablar en primer lugar de las órdenes de compra o cuál es la dinámica de una orden de compra o buy market. Es una instrucción para abrir una posición en compra o cerrar una posición de venta. Esta primera frase ya nos pone un serio problema a la hora de identificar intenciones. Una orden de compra sirve para abrir o cerrar una posición. Como que nosotros no estamos en la cabeza de quien usa la orden de compra y de alguna forma somos nosotros quizá quien la usemos, solo nosotros sabemos para qué la estamos usando, pero un número jamás te va a decir si es una orden de compra para cerrar una posición o para abrir. Por lo tanto, de ahí, que es lo que decíamos al principio, que el tema del tape es un poco un arte, porque no existe ciencia en conocer este hecho y puede ser muy diferente ver una orden de compra que se ejecuta a través de la oferta de un tamaño determinado u otra y realmente extraer una conclusión certera o cierta de qué es lo que significa eso, sino que más allá de ahí, del tener la certeza de lo que significa, habrá que hacer una suposición. En este caso, ya sea para la posición en compra, la apertura o para cerrarla, es con un número determinado de contratos y se ejecuta inmediatamente al mejor precio disponible a través de la oferta. Esto es muy importante porque si tenéis claro el concepto de suma cero, no se puede ejecutar a través de la oferta si no existe oferta. Pero la dinámica de esta orden de compra es que se ejecuta inmediatamente. ¿Qué significa inmediatamente a través de la oferta? Vamos a poner un ejemplo así al lado. Bueno, luego cuando hagamos la ilustración o visualización de la dinámica de las órdenes, ya hablaremos un poquito de forma más extensa y verlo, pero ahora mismo, así, hablado, un ejemplo muy sencillo, una orden de 150 a través de una oferta disponible de 50. Si la orden es absolutamente ejecutada al mejor precio disponible, eso significa que esta orden de compra se llevará los 50 contratos que hay ahí en oferta, más si hay 100 en el siguiente nivel, esos 100. Porque se ejecuta inmediatamente, no espera. Que con el tema del sweep, por ejemplo, o de órdenes que haya agresivas de compra o venta de otro tipo, pues actúan así. Todo lo que hay disponible hace un match, el algoritmo de matching se ocupa de distribuirlas de la forma, pues lo que decíamos, ¿no?, más favorable y justa desde su punto de vista. Al ser una orden agresiva, implican el querer y no únicamente el desear, y se nos mostrará en diferentes gráficos en la columna de los buyers, es decir, ya sea en el DOM, mostrándonos las órdenes de compra agresivas, pues es lo que veremos. Esa será la cantidad. Recordar que al ser un juego de suma cero, si vemos printada en la columna de los buyers una cantidad determinada, es porque ha habido la misma contrapartida de oferta. Así es la dinámica del mercado, que ya se explicó y debería estar claro. Las órdenes limitadas de compra o buy limit es una instrucción para abrir una posición en compra o cerrar una posición de venta con un número determinado de contratos para ser ejecutada a un precio determinado. Esto es importante. ¿Por qué? Porque las órdenes limitadas y las órdenes de compra tienen una diferencia de precio. ¿Recordáis el tema del spread que hablemos? Pues precisamente una orden limitada bajo ese concepto es una de las órdenes más baratas que puedas utilizar en vez de una buy market. Porque al igual que la buy market sí que es cierto que puede ser una posición de compra, es decir, una posición de entrada o una posición de cierre, por lo tanto nos vamos a encontrar un poquito con la misma disyuntiva ahí de no tener bien información o tener que suponer, aunque eso es cierto. Lo que sí que es cierto es que la diferencia también radica en que la orden limitada tienes un precio determinado, por lo tanto sabes coste. Y dentro del spread que estás operando es la forma más barata de hacerlo. Si operas con órdenes de compra, siempre pagarás el spread. Que ya vimos que depende de qué mercado, eso puede resultar una diferencia bastante grande en el coste inicial de la operación.
En el caso del mini SP, el spread que pagarás si utilizas una orden de compra a mercado son 0,25. Eso contando de que no exista volatilidad y la puedas encajar en el precio en el que la metes. Porque recordad que existe pues eso, ¿no? Existe cola y el mercado pues puede haber dado prioridad a otro tipo de órdenes, haber consumido a cierto nivel y tú ser ejecutado 2-3 ticks más allá de lo que en un principio deseabas por utilizar una buy market. Para el algoritmo de match eso será lo más justo, pero para ti no. Entonces, ¿qué hacen muchos traders? Utilizan órdenes limitadas. ¿Por qué? Porque determinan el precio. Saben a qué precio exacto entran, tienen el coste asumido y además es una forma barata. ¿Qué es lo que no tienen? Fijaros, dice, se ubican en la columna de la demanda, en el best bid o por debajo, son órdenes pasivas, revelan la intención de comprar a un precio determinado, si no ha sido ejecutada puede ser eliminada, garantizan el precio de ejecución y si se ubican por encima del best bid se convierten automáticamente en una buy market. Son órdenes pasivas, por lo tanto ya el mercado ahí nos ve. La orden de compra, que hemos dicho antes, porque en la dinámica de las órdenes luego lo pondremos, las órdenes de compra no se ven. Por eso decimos, y no me cansaré de repetir, que el mercado se organiza a través de la oferta y la demanda, y es como tenemos que empezar a ver el mercado, a través de la oferta y la demanda, porque es donde sabemos quién quiere comprar y quién quiere vender. La reacción luego por parte de las órdenes de compra agresivas o de venta es la que nos indicará quizá el interés o no que haya en esa zona de negociar con esa demanda o oferta que hay. Pero es un hecho importante de que ya nos ponemos desde donde se organiza todo y revelan la intención, las ventajas, no solo el precio determinado que se puede eliminar. Y además el precio es garantizado. ¿Garantizado en qué sentido? Al ser una orden limitada, nunca harán un filet en tu contra. En una peor posición, siempre en una mejor posición. ¿Vale? En el caso de que hubiera alguna circunstancia que la orden no se ejecutara por lo que fuera a ese precio determinado. ¿Cuál podría ser una circunstancia de que tu orden pasiva no se hubiera ejecutado ahí? Eso ya sería cuestión de mirar las ineficiencias y anomalías del mercado porque existen, ¿no? Pues puede llegar a ocurrir aunque no sea lo normal. Importante la ubicación o la dinámica de la orden. Porque si esta orden limitada de compra se ubica por encima del best bid, es decir, nos pasamos por encima de la mejor demanda que existe en ese momento, se convierte automáticamente en una buy market. ¿Y qué es lo que vas a pagar de forma instantánea por ser una buy market? Pues el spread. ¿Te has saltado la cola? Te has saltado la cola. Porque en este caso hablemos del tema del FIFO, de las colas y tal. ¿Pero tiene un coste saltarte la cola? Pues sí, lo tiene. En este caso sería pagar el spread. Las siguientes son las mismas pero inversas, órdenes de venta, así que es prácticamente lo mismo. Lo leo simplemente por hacer la lectura, pero es lo mismo y al revés. Es una instrucción para abrir una posición en venta o cerrar una posición de compra con un número determinado de contratos para ser ejecutada inmediatamente al mejor precio disponible a través de la demanda. Se identifican como órdenes agresivas, pues implican el querer y no únicamente el desear. Se mostrará al ser ejecutada en la columna de los sellers. ¿Vale? Órdenes de venta, sell market, y después tenemos la orden limitada de venta o sell limit, que viene a ser lo mismo. ¿Vale? Es una instrucción para abrir una posición de venta o cerrar una posición de compra con un número determinado de contratos para ser ejecutada a un precio determinado. Se ubican en la columna de la oferta, en el best task o por debajo. Son órdenes pasivas, pues revelan la intención de vender a un precio determinado. Bueno, en el best task o por encima, perdón, que esto es una errata y no está bien. El best task son las ofertas y toda orden limitada que se coloque o se coloca en el best task o por encima, ¿vale? Son órdenes pasivas, pues revelan la intención de vender a un precio determinado. Si no ha sido ejecutada, puede ser eliminada, garantizan el precio de ejecución. Si se ubican por debajo del best task, se convierten automáticamente en sell market. La misma circunstancia y todo lo mismo, ¿vale?
Fijaros que al ser órdenes pasivas, tanto la limitada de venta como de compra, tendremos el concepto de queue, de cola. Y esto es muy importante en el mercado en el que estamos. El match es FIFO, el algoritmo, por lo tanto, a través de, aunque sea el DOM de Ninja, si te interesa saber la posición, pues ya está. Y si no, luego ya entenderemos un poquito cuando hablemos acerca o cuando lo veamos ilustrado en el DOM, las ventajas que tiene saber que es una orden pasiva y la dinámica de la orden pasiva, ¿no? El hecho de que tenga cola, por ejemplo. Vamos a hablar ahora de las órdenes de stop de compra o la buy stop market. Es una instrucción para cerrar una posición en venta o abrir una posición de compra. Esto ya plantea un problema de nuevo, ¿vale? Normalmente se habla mucho de tomas de stops, run stops, hay quien le dice búsqueda de liquidez, pero realmente si a través de una orden de stop se ha entrado en una posición o se ha salido, no lo sabremos jamás. Por lo tanto, muchos de los supuestos que hacemos son eso, suposiciones. No existe, no sé si os estáis dando cuenta la información tan subjetiva que manejamos, pero es que es así. No hay forma de saber, porque yo puedo entrar a través de una orden de stop de compra al mercado e iniciar una posición, abrirla, no simplemente cerrarla. Pero lo que es importante es contextualizar la zona donde se esté. Y como que la mayoría de traders utilizamos las mismas órdenes, al menos los retail, los institucionales tienen un abanico mucho más grande, pero bueno, nosotros al fin y al cabo toda orden acaba en lo mismo, ¿no? O bien acaba en un estado agresivo o bien acaba en un estado pasivo. Sea el tipo que sea, tenga la estructura que tenga, ese va a ser el final porque no hay más participantes. Hay muchas formas de introducirlas. En el caso de las órdenes de stop de compra, son órdenes agresivas. ¿Y qué significa eso? Que se ejecutan de forma inmediata. Y al igual que decíamos de la orden de compra, no de stop, sino de la orden de compra, es ejecutada a través de la oferta. Esto es muy, muy importante. Es un matiz que os puede ayudar a determinar si en un nivel determinado existen órdenes de compra, en este caso de stops, incluso ocultas. Porque normalmente, ya lo hablaremos luego un poquito con ejemplos visuales, las órdenes de stop de compra se ejecutan a través de la oferta. Para que nos hagamos una idea. Normalmente en cada nivel de oferta o de demanda de un mercado, por ejemplo del mini SP, ¿verdad que tenemos cierta cantidad de contratos? Pueden ser 300, pueden ser 400, incluso si se trata del best bid o el best ask, en ocasiones esos dos precios también disponen de cierta cantidad de contratos. Incluso altas limitadas en las que el mercado testee, porque cuando hablemos del mapa de liquidez, veremos que el mercado, por ejemplo, testea ciertas cantidades que, aun convirtiéndose en el testeo en el best bid o el best ask, no son finos como normalmente lo suele ser, ¿no? Solo tienes que coger un libro de órdenes y fijarte la cantidad que en el best bid y el best ask y ver que normalmente son cantidades inferiores. Pero claro, cuando estamos hablando de ciertas limitadas que el mercado o bien se aproxima a ellas o bien incluso se convierten en el best ask o el best bid, mantienen cierto tamaño. Y por lo tanto, ya sea que estén en oferta o en demanda, la cantidad inicial que se opere en ese nivel nos puede revelar o no la existencia de alguna orden a mercado oculta, en este caso una orden de stop de compra, por ejemplo. Se mostrará al ser ejecutada en la columna de los buyers, se ubican por encima o en el best bid. Vamos a hablar de las zonas limitadas de stop de compra. Estas no se utilizan, no sé si vosotros las utilizáis. Pero como que se trata de un stop, si quisieras hacerlo para entrada sí, pero para salida no. Normalmente, al menos ejecutarías precio, pero dependiendo de en qué zona la pongas, porque las órdenes de stop de compra en
aperturas de posición se suelen poner en áreas en las que se espera un break determinado, puede tener cierta ventaja porque quizás si utilizas una orden limitada no seas ejecutado en el break y sí en el testeo, dependiendo de lo que ocurra. Pero también al ser una orden limitada, si no ha sido ejecutada antes, pues también te puedes quedar sin estar ejecutado, ¿no? Y evidentemente si se trata de una posición de cierre, pues te interesa asegurar y que se ejecute. Al igual que decíamos, las órdenes limitadas en compra aseguraban un precio determinado, esta stop también de limitada de compra hace lo mismo, asegura un precio. Pero claro, en ocasiones asegurar el precio puede ser caro, ¿eh? Es una instrucción para cerrar una posición en venta o abrir una posición de compra con un número determinado de contratos para ser ejecutada a un precio determinado. Se ubican en la columna de la demanda y por encima del best bid. Son órdenes pasivas, pues revelan la intención de comprar a un precio determinado. Si no ha sido ejecutada, puede ser eliminada, garantizan el precio de ejecución. Órdenes de stop de ventas, el stop market. Es una instrucción para cerrar una posición en compra o abrir una posición de venta con un número determinado de contratos para ser ejecutada a través de la demanda. Se identifican como órdenes agresivas, pues implican el querer y únicamente el desear. Se mostrará al ser ejecutada en la columna de los sellers, se ubican por encima o en el best task. ¿Vale? Son lo mismo que las anteriores, pero la dinámica es inversa al ser de venta. Es una instrucción para cerrar una posición en compra o abrir una posición de venta, en este caso la orden limitada de stop de venta, una sell stop limit, los contratos igual, número determinado para ejecutarse a un precio determinado, ¿eh? Se ubican en la columna de la oferta y por debajo del best task. Son órdenes pasivas, pues revelan la intención de vender a un precio determinado y si no ha sido ejecutada puede ser eliminada, garantizan el precio de ejecución. Vale, esto sería más o menos. Fijaros que no intenta englobar todo el tipo de órdenes que hay, porque una orden iceberg, por ejemplo, también es esto, es una orden limitada y tiene una dinámica. No vamos a explicar aquí en concreto en esta parte toda la dinámica específica de algunas órdenes que utilizan traders institucionales, porque eso formará parte de la conducta, tanto en la parte visual del mapa de liquidez como en la parte del DOM, el mapa numérico. Hay ciertas conductas que vienen explicadas y que esas conductas se identifican con el tipo de orden que un trader está usando. Así que simplemente esto es una base, una dinámica que se debe conocer al fin y al cabo de cómo trabaja una orden pasiva o una orden agresiva, y también un poquito poner delante la complejidad o dificultad de llegar a obtener ciertas conclusiones por la propia naturaleza de cómo funcionan o cuál es la dinámica de las órdenes. La propia naturaleza y dinámica de las órdenes nos lleva a lo que se llama liquidez oculta. Y vamos a utilizar este término tanto para referirnos a órdenes pasivas como agresivas, porque precisamente puede haber en ambos lados cosas que existen pero que no vemos. Entonces imaginaos, tomar una decisión de algo que probablemente exista pero que no ves. Y ahí nos queremos meter todos. Yo el primero y cualquiera que venga por detrás, pero esa es la realidad. Así que nos va a tocar suponer cosas, vamos a ver cosas que creamos que es algo y quizá después sea una cosa totalmente diferente y no podremos hacer absolutamente nada porque lidiamos con componentes como este, ¿no? La liquidez oculta, que afecta tanto a órdenes pasivas como agresivas y que por el mecanismo usado de la propia orden no son visibles inicialmente en el LOP, en el Limit Order Book. No las vemos. Su uso principalmente radica en la naturaleza de la propia orden o en la intención de ocultar. ¿Ocultar qué? A ver, lo único que puedes ocultar o lo único que puedes tener interés en el mercado para ocultar es el tamaño. Porque, por desgracia, el tamaño influye. Influye para bien o influye para mal. Es decir, imagínate un trader del crudo que por lo que sea tuviera que hacer una compra de 1400 barriles de crudo o lo que es lo mismo, 1400 contratos, así tal cual. Imagínate que pone una orden de 1400 contratos, veremos a ver qué hace. El mercado depende de las intenciones. Al igual hasta le hacen pagar un precio más caro.
por el hecho de no llegar nunca a hacerle un fillet, o, claro, si lo necesita vender a ciertos céntimos determinados, puede ser un problema. Es claro, para evitar eso se utilizan ciertas estrategias que por la naturaleza de esa propia orden o por la intención que tenga el trader, pues producen ese efecto, que exista lo que se llama liquidez oculta, ya sea de forma pasiva o de forma agresiva, normalmente revelada por la acción de una orden pasiva o de una orden agresiva bajo el principio de suma cero. Así que ya veis, el principio de suma cero aparece por todos lados. Esto es importante porque dice que es revelada por la acción de una orden pasiva o de una orden agresiva. A través de una orden pasiva o a través de una orden agresiva yo puedo saber si, por ejemplo, existe detrás alguien que está ocultando tamaño con alguna estrategia. Entonces hay formas de verlo, hay formas de percibirlo sin quizá tener una seguridad al 100% o no conocer toda la estructura, pero ya simplemente este hecho, por el tema de ciertas órdenes, te puede ayudar a entender esas posibilidades o esas acciones de parte de traders institucionales. Aquí básicamente lo que tenemos pues son diferentes órdenes, ¿no? Es decir, uno puede ser un seller o estar en la parte de la oferta, o ser un buyer y estar en la parte de la demanda y ser totalmente visible. Pero ¿qué órdenes no vemos? Órdenes de stop. Las órdenes a mercado no las vemos, o sea, solo las vemos una vez son ejecutadas o se casan, pero yo no conozco la intención previa de que alguien quiera utilizar una orden market para hacer algo, porque no se me revela. Lo único que se me revela en el mercado en todo momento es la demanda y la oferta. Grabaros a fuego que son los datos que tenemos, pero ojo, dentro de esos datos que tenemos no jugamos con toda la visibilidad, aunque es cierto que decíamos que actualmente con el tema del market by order podemos ver todo el libro de órdenes, sí, muy bien, pero hay órdenes que no veremos, por ejemplo, porque hay órdenes que tienen una propia infraestructura o unos atributos determinados que las convierten en invisibles. Imagínate que yo pongo una limit if touched en el order book, ¿no? En mi DOM pongo una limit if touched, ¿qué significa? Pues es una limitada que va a permanecer oculta hasta que el mercado toque ese nivel y de repente va a aparecer. Y es que hay un montón de órdenes que nos ocultan liquidez que puede existir. Finalmente se tiene que revelar. De alguna forma tiene que pasar a un estado pasivo o a un estado agresivo. Pero el tema de las icebergs, por ejemplo, de las market orders, de las stop, de los sweeps, una market if touched, por ejemplo, ¿no? Otro tipo de orden. Aquí yo no he querido poner nada más porque es que hay muchísimos tipos de órdenes que al final acaban en los 4 estados, porque no puede ser de otra forma. Pero que sí que es cierto que tienen ciertas formas de estar programadas que hacen que para nosotros, en principio, esa liquidez sea oculta, pero ojo, y esto es muy importante, ¿eh? Bajo el principio de suma cero. No puede haber un comprador agresivo si no ha habido detrás un vendedor pasivo, jamás. Eso también nos puede ayudar a nosotros a entender ciertas acciones que quizá no, en principio, pues sean raras, ¿no? O incluso en un nivel en el que veamos que aparentemente hay cierta acción que nos haga pensar en, bueno, ¿y esto cómo ha ocurrido? No olvidemos nunca el principio de suma cero, no hay más compradores ni más vendedores, siempre son los mismos. Y esto es lo que lidiamos con el tema de la liquidez, ya sea agresiva o sea pasiva. Vamos a lidiar con acciones ocultas, con volumen oculto, y no estamos hablando de dark pools ni nada por el estilo, estamos hablando en un mercado que técnicamente es transparente, ¿vale? En el que las órdenes van enrutadas y que, bueno, técnicamente todo tendría que ser claro, pero que al lidiar con tamaño hacen o dan la posibilidad de utilizar diferentes estrategias para ocultarse. Ocultarse pues por muchas razones, ¿eh? Para no tener un peor posicionamiento, para pasar desapercibido. Por ejemplo, ¿has visto alguna vez en una zona en la que por casualidades estés planteándote un objetivo y de repente veas que el mercado no llega y bajas la orden y finalmente acabas obteniendo un menor beneficio del que pensabas? Bueno, eso te puede pasar a ti, pero es que a un institucional, depende de qué orden plante, pues también le puede pasar. Entonces, fijaros, esto ya nos hace pensar en varias cosas.
Primero, el que utiliza liquidez oculta, ¿tiene una intención de hacerlo? Y si alguien no utiliza liquidez oculta y se muestra, alguna razón también tendrá de hacerlo. Es cierto que existen prácticas de bad broking que le llaman, prácticas pues de kamikazes en algunos casos, pero cada uno verá las razones que tiene para hacerlo. Pero eso nos debe hacer nosotros pensar en ciertos aspectos de lo que tiene que ver con la dinámica del mercado.